Tengan todos buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy nuevamente retomamos ese espacio, ese tiempo de los planes de Dios, hablando con respecto a temas relacionados al matrimonio. Muy buenas tardes, chicos. Qué bueno volver a encontrarnos. No hemos podido reunirnos en este tiempo. Ha habido algunas dificultades por salud, pero ya estamos aquí de nuevo porque hay muchas cosas que de seguir conversando. No se olviden suscribirse y hacer sus preguntas. Cualquier cosa podemos estar resolviendo. Y darle like si le gustó estos temas que estamos tocando y compartirlo con sus amigos. Así es. Miren, ¿se acuerdan que estuvimos hablando, Willy? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre dificultades en el matrimonio y hablamos de los problemas y fricciones que hay dentro del matrimonio? ¿Te acuerdas Así que estuvimos es. tocando esos temas? Y bueno, hemos hablado de todas las dificultades, algunas de repente se nos ha pasado, pero es necesario que nosotros podamos entender en este tiempo que cuando hablamos de las dificultades o problemas en el matrimonio, estos problemas se suscitan porque somos diferentes, porque somos distintos, ¿verdad? Mi esposo piensa distinto a como yo pienso, entonces desde ahí ya radican las diferencias. Pero es importante que entendamos que si nosotros queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas, en nuestras formas, maneras, nos vamos a terminar cansados porque trataremos de traer solución a las dificultades y fricciones que podamos tener, pero como seres humanos tenemos nuestros límites. ¿Es así, Willy? Así es. Y por eso hoy día quiero compartirles este pasaje que lo escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla en algo relacionado que es tan necesario en nuestra relación, es un ingrediente principal, puedo decirlo, para que justamente evitar ese tipo de fricciones, y es la paciencia. Yo creo que si yo preguntara quién necesita paciencia, todos dirían Yo, yo, sí es al cierto. unísono. Entonces, el matrimonio en sí puede requerir un trabajo duro, pero debemos de recordar que está basado en el amor y el amor va a proporcionar dirección a esa relación. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 2 y 3, el apóstol Pablo lo dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tenemos que ser de esos hombres y mujeres pacificadores, no que muy fácilmente se alteran o pierden la paciencia. Y esto es algo fundamental en la relación de parejas. Claro, Willy. Yo creo que cuando nosotros pensamos en un matrimonio cristiano, en una familia cristiana o un matrimonio para toda la vida, tenemos que estar convencidos de que lo más importante es que nuestro matrimonio esté fundamentado en los principios divinos, porque es Dios quien creó el matrimonio y por lo tanto es Él mismo quien sustenta el matrimonio. Nosotros podemos esforzarnos y mucho para tener un matrimonio feliz, podemos esforzarnos y hacer muchas cosas para alcanzar la paz, la armonía, pero como seres humanos tenemos límites. Y tú hablabas de la paciencia, ¿no? Así ¿Quién de es. nosotros es paciente? Nos falta, a todos nos falta desarrollar esa paciencia porque llega un momento que tenemos un límite. Entonces, si nosotros no recurrimos a Dios, va a ser bien difícil que esas fricciones a causa de la falta de paciencia, pues lleguen a buen término. Solamente sometiéndonos a esos principios que Dios estableció para el matrimonio es que vamos a lograrse tener un matrimonio feliz, un matrimonio para toda la vida. Ahora mira, amor, eh, o sea, en una relación ambos cometemos errores, Claro que sí, ambos nos podemos equivocar. así es. Por eso el apóstol Pablo exhorta eso, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. O sea, tenemos que tener la actitud correcta. Sí. Eso es soportarse en amor, sabiendo y considerando que tanto tu cónyuge se puede equivocar como tú mismo te equivocas. Y ambos tener la paciencia para perdonarse, para seguir adelante. Porque básicamente lo más importante de nuestra relación es nuestro matrimonio. Es la mejor empresa, es donde podemos realizar la mejor inversión y tenemos que emplear todos los recursos necesarios para que las cosas vayan bien. Así es, Willy. Mira, tú hablabas del perdón y yo creo que en este tiempo hemos venido hablando de ser perdonadores. Así es. En un matrimonio tenemos que ser dispensadores del perdón porque si no vamos camino al fracaso total. Y yo quiero mencionarles algo. Se sabe muy bien que las estadísticas de divorcio son muy altos, muy altos. No solamente este,
en los matrimonios que no conocen a Cristo, sino aún en los matrimonios cristianos. Es muy alto el índice de divorcios y es porque realmente no terminamos aceptando el gobierno de Dios sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios. Dios ha establecido pautas específicas para el matrimonio. Si nosotros nos sometemos a esos principios divinos, vamos a poder sobrellevar las dificultades que se presentan. Willy, ¿cuántas dificultades hay en los matrimonios? Hay y muchas, pero si no, no lo empieces a contar, Me pero faltan dedos de la si mano. no nos sometemos a Cristo va a ser bien difícil sobrellevar esto. Es por eso que yo quería entrar a una porción de la palabra que habla del propósito de Dios para el matrimonio. Amén. Y eso está en Génesis capítulo 24 y el 25 también. Dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el versículo 25 dice, y estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Esto es el propósito de Dios para el matrimonio, así, ¿no? Esto es. Y cuando no entendemos esta porción de la palabra, aparecen las dificultades y los problemas. Y la primera parte de esta porción de la palabra dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre. Y habla de un distanciamiento del hogar donde cada uno de los cónyuges nacieron y fueron formados. Habla de alejarnos de los padres. ¿Es así, Willy? Así es. Es más, cuando yo muchas veces he leído este pasaje, yo lo percibía como varón de esa manera. O Claro. sea, en un hogar no va a haber dos cabezas. El hombre es criado, formado por sus padres, pero llega la edad en que él también es llamado a ejercer gobierno, a ser autoridad. Es propio, es inherente en el hombre, ¿no? Ha sido llamado para ser cabeza. Y es necesario que él se aleje de los padres para que ejerza ese liderazgo. Un liderazgo que, tomado de la mano de Dios, va a ser el reflejo del carácter de Cristo, va a traer el reino de Dios para su vida y va a gobernar pues de la manera correcta. Ese es el llamado de parte de Dios. Y en la unidad que Dios pone en el matrimonio, ambos van a poder mostrar lo que Dios quiere para el matrimonio, que sean una sola carne, ¿no? Lo que Claro, acabas de leer. y este versículo, como inicia de esta manera, habla de un distanciamiento, ¿no? De un Así, alejarse de ese hogar donde fueron formados, para formar el nuevo hogar. Y como tú decías, para desarrollar el plan de Dios para el matrimonio, al varón como el líder de su hogar y a la esposa como ayuda idónea. Yo creo que si seguiríamos viviendo con papá y con mamá, no podríamos ejercer y no podríamos desarrollar esos roles fundamentales que es el liderazgo, el ser cabeza, el ser ayuda idónea. No se podría hacer porque seríamos dependiendo de los padres, ¿no? Y ahí se suscitan los problemas, porque como no se ponen de acuerdo para alejarse o crear un distanciamiento o ver cómo van a manejar esa relación con la parentela que son los padres, entonces al no ponerse de acuerdo los esposos empiezan los problemas, porque sea cualquiera de los cónyuges, si hay una dificultad va a ir a buscar al papá o a la mamá para que le solucione el problema. Pero el Señor habla de alejarnos, dice, y dejará, o sea, es necesario alejarnos, separarnos de ese núcleo familiar donde hemos crecido y hemos sido formados. así es. Más que, yo lo vería así, más como que la distancia es saber que ahora Dios nos ha hecho uno. Así es, Esta relación es indisoluble. Dios claro, no la creó para que, bueno, ya no me va bien, no me entiendo, no me comprendo, hasta aquí nada más. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur, y no debe ser así. así Sino es. saber de que en el plan perfecto de Dios es que seamos moldeados, que aprendamos a ser pacientes, como lo compartíamos hace un momento. Por eso también hay que considerar ese el aprender a ser feliz, ¿no? Ser feliz ahora en el nuevo hogar que Dios nos ha dado. Y esa felicidad la logramos cuando en mi corazón yo no voy a buscar ser feliz, sino hacer feliz a mi pareja. Entonces, la labor de cada cónyuge es hacer esto. Yo creo que no solamente el hombre tiene que estar todo el tiempo buscando, tengo que hacerte feliz, tengo que hacerte feliz, y la esposa pues no pone de su parte, o viceversa. La mujer hace todo lo posible para hacer feliz a su esposo y el hombre pues no es tan colaborador en ese sentido. Pero si ambos nos disponemos en hacernos felices, la relación, como muchas veces lo hemos compartido, no va a envejecer, sino va a reverdecer, va a estar rejuvenecida y se va a mantener a lo lapso del tiempo.
En la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, alégrate, no dice enójate, no dice moléstate, no dice fastídiate, dice alégrate. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón. Aprender a ser felices. Pero Willy, ¿qué opinas con respecto, o sea, la palabra está siendo clara cuando dice y dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, hay un mandato, o sea, ¿qué opinas tú con respecto a eso? Tú dices que de repente no es el alejamiento, no es el distanciamiento, sino que para ti, porque yo considero que eso es muy importante. Claro, a veces hemos tenido casos de que son matrimonios, pero los padres ya, bueno, en caso de padres ancianos que necesitan protección, cuidado, en esos casos, sabiendo que ahora quien toma las decisiones en el hogar es el que es la cabeza del hogar, es el varón, y la esposa como ayuda idónea es la colaboradora. No, yo me refiero a esos casos en los cuales los padres pueden estar bajo nuestro cuidado, mas no son la autoridad de la casa. Sabemos que en todo matrimonio Dios puso un orden y lo puso al varón como cabeza y a la mujer como su ayuda idónea. Claro. Solo en esos casos. Pero de todas maneras es necesario, o sea, es necesario ese distanciamiento porque si no, no se podría cumplir el rol, los roles cada uno. Ahora, yo te decía hace un rato que este tema, por ejemplo, tiene que ser abordado por ambos cónyuges para ponerse de acuerdo, ¿no? Y cómo van a llevar la relación con los padres, con los padres. En este caso, como tú mencionas, un caso especial donde se necesita brindar el apoyo, la protección a los padres, que me parece un caso excepcional y muy hermoso, pero también considerar el hecho de que ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque si no están de acuerdo, más bien eso podría generar algún tipo de dificultad. Sí, y lo hemos visto, ha generado dificultades en algunos matrimonios, Sí. donde de repente el varón dijo, no, va a venir acá mi familia, mi madre, mis hermanos, y sin consultar, sin ponerse de acuerdo, y en realidad eso crea conflictos, bien has dicho. Qué importante es la unidad para tomar las decisiones. Qué importante es mantener esa unidad para que nada interfiera en su relación y haya paz, haya tranquilidad, que es lo que Así es, queremos que en es lo todo que matrimonio. queremos. Este mismo versículo dice, y se unirá a su mujer. Esta y se unirá a su mujer demanda la unidad, la comunicación entre ambos cónyuges, lo que tú decías, ¿no? El ver el uno por el otro. Es de ese tipo de unidad, porque dice, y se unirá a su mujer. Se unirá, habla de esta unidad perfecta, ¿no? El esposo, la esposa, y yo digo, y Cristo. Y Cristo, porque la unidad perfecta no sería si Dios no está en medio de ambos cónyuges. Amén. Y esa unidad, a ver, yo les doy esa palabra a los varones. Yo sé que hay muchos varones de repente que están escuchando esto. Ya. Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Cuál es la orden de parte de Dios? Goce de la vida con tu Así esposa, es. ¿no? Y eso lo vas a lograr manteniendo esa unidad de la cual estamos hablando ahora. Yo no puedo gozarme del amor que Dios me ha dado para mi mujer si no logro ser uno con ella, Así si es. no logro conocerla, entenderla, tratar de entenderla y sobre todo tener la paciencia necesaria, porque necesitamos darnos el tiempo. A veces somos malos administradores del tiempo, nos damos tiempo para muchas cosas, pero no nos tomamos el tiempo para escuchar, para atender, para tratar de sustentar, proveer lo necesario. Claro. Equivocadamente pensamos que lo necesario es lo material. Cuando si usted se toma el tiempo, se toma un café, así como lo hacemos nosotros Sí. con su cónyuge, Algo y calientito. escucha, va a entender muchas cosas. Y yo sé que Dios le va a revelar aún muchas más para que pueda ser feliz verdaderamente con su esposa. Y unirse a su mujer eh, no habla solamente de los sentimientos y emociones, ¿no? Que implica el enamoramiento, sino que va mucho más allá, porque eh, ese sentimiento que al inicio hay en un matrimonio que recién pues se ha casado,
es una ilusión, es el amor que se puedan profesar, que está basado en una emoción. Pero llega un momento que ambos tienen que luchar para sostener su matrimonio, para fortalecer su matrimonio y para que ese matrimonio verdaderamente crezca y dure para toda la vida. Y como tú decías, eso implica un negarse, eso implica un dar, eso implica un someterse a la voluntad de Dios, implica muchas cosas. Esa unión es luchar los dos juntos para que ese matrimonio permanezca, se fortalezca y siga adelante a pesar de las dificultades que se puedan presentar. No es solamente una mera emoción, un sentimiento. Y yo te decía hace un instante, cuando empezábamos a hablar sobre esa porción, te decía que cuando está Dios en medio del matrimonio, es lo que le hace permanecer. La palabra del Señor dice que cordón de tres dobleces es difícil de romper. No dice que no se romperá, sino que es difícil de romper. Y eso habla de que necesitamos someternos a la voluntad de Dios, necesitamos establecer los principios divinos para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para que permanezca. Dios en medio nuestro, pero nosotros sometiéndonos a esa voluntad, porque si no, hace tiempo creo que estaríamos separados, ¿no? Porque somos distintos, y en todo matrimonio hay dificultades y vienen esas fricciones, esas dificultades, pero qué lindo es saber que Dios está sosteniendo. Va a ser difícil que se rompa porque Dios mismo, quien instituyó el matrimonio, está sosteniendo nuestro hogar, está sosteniendo nuestro matrimonio. Por Así eso te es. hablaba de un negarnos, ¿no? De un aprender a negarnos, de un aprender a someternos, de un aprender a entender los roles de cada uno de nosotros para el matrimonio, cómo Dios lo instituyó, cómo Dios lo ha creado tan perfecto. Y déjame decirte algo más, y el poder someternos nos asegura que nuestro matrimonio va a durar para toda la vida. Y no vamos a estar pensando en el divorcio cada vez que tenemos un conflicto donde pensamos que no hay salida. Porque hay matrimonios que llegan a pensar en la separación o en el divorcio porque piensan que ya no hay una salida, que todo ya, que ellos ya lucharon, que ya se esforzaron y que no hay salida. Y acá quiero usar dos palabras que tú has empleado en esta tarde. Uno, cuando hablamos de sometimiento, decimos a la voluntad de Dios. Así es. Pero con respecto en nuestra relación, es de aprender a soportarse, como lo dice la palabra de Amén. Dios. Así es. Porque como lo hemos dicho al principio, nos equivocamos, fallamos. Hablando de divorcios, la casuística real es de que ya no solamente se divorcian a causa del adulterio, sino más bien por problemas de carácter, por falta de entendimiento, de sometimiento a Así es, Dios, porque no se de aprender entiende. a soportarse. Y en ese sentido yo creo que fracasan aquellos que siguen cantando Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Yo creo que ningún Qué orgulloso triste. es feliz, No, ningún ningún orgulloso. orgulloso. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser considerados, respetuosos en nuestra relación, ser amables. Entonces, eso va a marcar, eso va a ayudar a comprender las diferentes facetas de tu cónyuge porque vas a aprender a conocerlo, vas a aprender a ver, a conocer el lado, lo bueno, lo malo, ¿no? Así es. Las debilidades, las virtudes, los defectos, y vas a ayudar en esas cosas que necesita ayuda y tú también vas a recibir ayuda de parte de ella. Entonces, eso va a crear una relación llena de confianza, ¿no? De seguridad. Qué importante sentirme seguro que mi esposo, mi esposa, que me conoce, pero aún así, falladito como soy, me ama. Decidió casarse conmigo. Entonces, hermano, qué bueno que es esto. Por eso es la bendición del matrimonio. Por eso, en la carta a los Efesios, capítulo 4 verso 32 dice esto. Quiero que lo leamos. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Entonces, si nos miramos con misericordia, si nos perdonamos, o sea, si tenemos esta actitud de ser benignos, vamos a aprender a ser amables, respetuosos, considerando, ¿no? La falta de tu cónyuge como que tú también has podido equivocarte de la misma manera. Entonces, si tú aprendes a perdonar, hey, ese perdón también lo vas a recibir. Claro, y me haces acordar el pacto que hacemos delante de Dios el día que nos casamos, ¿no? Amén. Siempre repetimos que estaremos juntos en las buenas y en las malas.
Y realmente a veces cuando vienen los malos momentos o las dificultades, ahí es probado nuestro matrimonio, ¿no? Así Porque es. cuántos matrimonios hemos visto que han terminado separando, alejándose el uno del otro, porque no logra entender la dificultad que puede estar pasando uno o el otro, sea en los diferentes aspectos, sea profesionalmente, sea en estudios, sea en el hogar, en la administración misma del hogar. Entonces, el no poder ayudarnos, entendernos en esos momentos malos que habíamos prometido estar juntos, eso nos lleva a muchos matrimonios a pensar en la separación porque no pueden hacer lo que tú decías, ¿no? El ser benignos, el ayudarnos, el colaborar el uno con el otro. Recuerdo cuando estuviste mal bastante tiempo y yo recuerdo que tenía que ir con Gaby, con César, a llevarlos a la cuna jardín mientras yo estaba trabajando y no fue fácil. Pero, y me acuerdo que tú estabas hasta hospitalizado y tenía que correr y tenía que estar contigo por aquí, tenía que correr, dejar a los chicos en la casa, pero se lo recuerdo con agrado a pesar de la dificultad que nos tocó pasar porque No fue fácil. no fue fácil, pero en este tiempo puedo decirlo que eh, fue bueno saber que podía estar allí para poder ayudarte y Dios renovando mis fuerzas, por supuesto, porque sola no iba a poder, pero qué bueno es poder entender ese pacto que hacemos delante de Dios, ¿no? Amén. En las buenas y en las malas, En las no tan buenas, le en las digo. no tan buenas, en las más o menos, pero qué bueno es entender la magnitud de esto, porque pasa que a veces, Willy, que nos va a tocar pasar por procesos difíciles dentro del matrimonio, Así es. a cualquiera de los cónyuges, y tenemos que estar ahí para apoyarnos, para, como tú dices, ¿no? Para hacer el soporte, el aprender a soportarnos es ser el soporte el uno del otro y poder alcanzar, cuando pasado eso, poder decir gracias Señor porque tú me sostuviste y alcanzar esa victoria, ¿no? En ese tramo que nos toca vivir como matrimonio. Y yo creo que el poder entender esto nos va a ayudar a aceptar el gobierno de Dios y hacer las cosas conforme al corazón de Dios.